En este video veremos diseño y transición. Yo tengo dos diapositivas. En la primera es una diapositiva de título, en donde tengo el título de arquitectura y el subtítulo de computación básica. En la segunda diapositiva inserté un texto acerca de PowerPoint con una imagen. Es importante que en nuestras presentaciones tomemos en cuenta cuál es el texto o el tamaño de texto ideal para una presentación. Es decir, en una impresión el texto ideal es un tamaño 12, pero para una presentación un tamaño 12 provocará que el texto no pueda ser leído de forma fácil y menos si la presentación es en un lugar amplio o donde el público no se encuentre tan cerca de la diapositiva o de la presentación o la pantalla donde se encuentre la presentación. Por lo cual yo recomiendo que los valores sean más grandes que 20, mayores de 20, 24, 26, 32, dependiendo la cantidad de texto que vayamos a introducir en nuestra presentación. Ahora, los diseños los vamos a encontrar en el menú diseño y vamos a tener algunos temas ya configurados previamente para nuestras diapositivas. Es decir, si yo selecciono alguna de estas opciones, PowerPoint ya me tiene la configuración tanto para una diapositiva de título como una diapositiva de contenido. En esta misma diapositiva yo voy a tener variantes. Estas variantes tienen que ver con el color que yo voy a poder utilizar para estas diapositivas. Estas variantes vamos a tenerlas en colores, diferentes tonalidades y colores del mismo diseño. También lo voy a tener en fuentes, es decir, va a cambiar la tipología del texto que estoy utilizando dependiendo las opciones que tenga yo para trabajar aquí. Para que yo pueda tener una visualización previa de cómo se vería esta presentación, en la parte inferior tenemos este botoncito que se llama Presentación con diapositivas. Al darle clic, lo que va a suceder es que me va a permitir ver un previo de la presentación. Nosotros podemos, con las flechas de su teclado, poder accesar a el avance de diapositivas, a la segunda diapositiva y finalizarla. Si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva, con el fondo que tengo y el tipo de texto o el color de texto, no es tan legible. Probablemente sea un punto interesante para regresar y cambiar el color del texto. Para salirme de esta vista, tengo que presionar la tecla Escape de su teclado y entonces regreso a la presentación. Como les comenté, probablemente tenga que cambiar el color del texto a un texto blanco para que la presentación sea más legible. Si no lo notaron, cuando nosotros dimos clic en presentación de diapositiva, nosotros para pasar de una diapositiva a otra tenemos una transición. En este punto es un poco imperceptible esa transición debido a que solo cambia las imágenes de la primera a la segunda diapositiva. Estos elementos de transición los podemos configurar en el menú Transiciones, en donde nosotros vamos a tener una serie de transiciones sutiles, llamativas o dinámicas. Esto quiere decir cómo se va a comportar cuando pasemos de una diapositiva a otra. Si yo, por ejemplo, quiero un empuje, que sería esa previa que acabamos de ver, al dar la presentación es la forma en que se van a introducir las diapositivas. Si con las flechas doy la siguiente diapositiva, vamos a ver que esta no tiene transición, solo la primera diapositiva que incluimos. Esto tiene que ver por las diapositivas que estaban seleccionadas al momento de aplicar la transición. Si yo no quisiera estar seleccionando cada una de las diapositivas, yo tendría que decir aquí que esta transición se la aplique a todas y entonces yo podré visualizar esa transición en cada una de mis diapositivas. Cuando nosotros hemos elegido una transición, esta transición va a tener opciones de efecto, es decir, esta transición que es un empuje, puedo llevarlo de abajo hacia arriba o incluso de izquierda a derecha. Recuerden, siempre que hagan una transición, deben colocar aplicar a todas para no estar cambiando la transición entre diapositivas. Yo podría tener una transición diferente en cada diapositiva, es decir, voy a insertar dos diapositivas más
y voy a insertar el texto para que podamos ver el cambio entre diapositivas, ¿ok? Entonces, yo puedo, por ejemplo, en esta diapositiva, buscar un empuje hacia arriba, en esta un empuje hacia la izquierda, en esta puedo buscar algo más llamativo, como cuadros, y en la última, pues puedo buscar probablemente un contenido dinámico como un transportador. Estas opciones, cada una va a tener diferentes elementos dependiendo cómo quiero que se manejen. Si doy un previo, yo voy a poder ver mis transiciones. Salgo con Escape. Ahora, estas transiciones adicionalmente pueden tener un sonido. Es decir, yo quiero que haya un aplauso después de esta transición. Después de esta quiero que haya una bomba. Con esta quiero que tenga una caja registradora. Y con esta transición quiero que tenga un empuje. Si yo doy un previsualizar, tendría que estar sobre este, previsualizar. Estas transiciones adicionalmente pueden ser automáticas, es decir, actualmente las he hecho con clic o con la flecha de su teclado. Pero yo puedo decir que tengan cierta duración, es decir, que en lugar de que sean al hacer clic, duren 3 segundos. Cuando yo le ponga vista previa, estando desde la primera diapositiva, no es necesario que yo indique la transición de las diapositivas manualmente, sino cada 3 segundos estas se van a ir pasando poco a poco. Recuerden que siempre que hagan una aplicación es importante aplicarlo a todas, es decir, si no quiero que haya variantes, esta primera configuración con bomba la voy a aplicar en todas. Y de esa forma se estarán manejando las transiciones de mis diapositivas.